¿no? Cecilia no solamente es una profesional de excelencia, sino un ser humano maravilloso, y hemos armado esta red CIEDA CEPA, pensando siempre en propuestas, bueno, que nos ayuden a crecer profesionalmente y personalmente. El currículum de Cecilia es sumamente extenso. Cuando ella comience la disertación, va a estar en el chat, solo que es licenciada en psicopedagogía, también tiene una diplomatura en gestión curricular, pero se ha dedicado a lo largo de su trayectoria a especializarse en educación emocional. Eso lo saben porque hemos hecho en CIEDA también algunos espacios de encuentro con ellas, así que con esta mínima presentación y después su currículum en el chat, te damos la bienvenida, Cecilia, y te dejamos con todos nuestros participantes. Bueno, muchísimas gracias, Ivana, muchísimas gracias, Lucy, Lucila, toda la gente de CIEDA por esta convocatoria. La verdad que yo, sinceramente, vieron que a veces estas cosas se dicen por cumplido. En este caso, nada de cumplido. Es un placer trabajar con ustedes, por la calidez humana, por lo fácil que es todo, en el sentido de que enseguida coincidimos y se puede avanzar y las cosas se facilitan. Así que bueno, es un gusto encontrarme otra vez con la gente de Zárate, de Campana, porque bueno, ya van 2 años que fui a hacer a CIEDA durante 2 años seguidos la especialización en educación emocional y social, con mucha convocatoria, con un público hermoso, que la verdad es como yo digo, que hay gente que no está muy bien, porque imagínate que se pasan un sábado hasta las 2 de la tarde, desde las 9 de la mañana, estudiando y capacitándose, gente que bueno, no está muy bien. Y esa gente linda, comprometida, con ganas, bueno, es también el público de CIEDA. Así que para mí, un placer reencontrarme con algunas caras que reconozco del curso, un gusto. Bueno, vamos a avanzar para no, ahí estamos, a ver, espérenme un poquito, que tengo que compartir. Tengo que compartir Contenido. contenido. Cuando vos actives, nosotros te avisamos, ahí se está activando. Ahí se está viendo. Se está viendo. Vamos bien, ¿eh? Vamos bien. Bueno, ¿estamos? Se ve perfecto, Ceci. Bueno, la idea es, yo voy a charlar un poquito de las ideas que tengo preparadas y por supuesto después dar un espacio para el intercambio, los últimos minutos, ¿sí? Yo calculo terminar menos cuarto, menos 10, como para tener un espacio para preguntar tranquilos, ¿sí? Igual pueden ir escribiendo, como les dijeron en el chat, porque después se leen las preguntas al final o los comentarios que quieran hacer y entonces los dejamos para el final. Bueno, la idea es reflexionar sobre algunas ideas justamente para humanizar esta relación pedagógica que está mediada por pantallas. ¿Se puede humanizar? ¿No se puede? A los docentes nos sorprendió la pandemia y hemos tenido que salir como podíamos. Algunas escuelas más preparadas, otras menos preparadas, pero todas y todos los docentes con mucho esfuerzo, mucho trabajo, mucho trabajo. Entonces quiero un poco rescatar algunas cosas de las que quizás ya veníamos haciendo y que pueden servir para este contexto. Bueno, esto es para que lo escriban y después, o por ahí para que alguna de las chicas, no sé si Lucila o Ivana, me cuenten a ver qué palabras aparecen. En una palabra, ¿cómo me siento en este momento? En una palabra o puede ser en una imagen, ¿sí? A ver, ¿qué aparece? Lo pueden escribir en el chat. Lo primero que aparece, no hay que pensar mucho. Lo primero que aparece.
Está activado el chat, así le contamos a Cecilia que están poniendo, ¿sí? A ver. Yo leo, Ivana, si querés. Cansada. Cansada, ahí lo veo. Irritable, agotada. Muy bien. Expectante. Incertidumbre. Bien. Upa. Empatía. Bien. ¿Y alguna imagen, algún objeto, imagen que resuma cómo estoy en este momento? Estresada, incertidumbre. Muy bien. A ver. Pulpo. Me encantó esa imagen. Computadora. Agobiada. Celular. Bien, esa es la imagen. Pulpo. Pantalla, pantalla. Computadora encendida a las 24 horas. Bien. Full time. Muy bien. Pava hirviendo, me encantó la imagen. Vivo en la escuela. Genial, muy bien. Pantuflas. Bien, muy bien. Muy bien. La verdad es que no me voy a detener mucho en esto porque se ha hablado mucho y no quiero volver a repetir cosas que ya sabemos y sobre todo que ya vivimos y que ustedes mismos las han dicho muy claramente en estas imágenes y en estas emociones que expresaron recién, ¿no? Pero hay dos emociones que aparecen muy claramente en estos días. Una es el miedo y la otra es la ansiedad. Y ustedes saben, además de otras emociones, aparece el aburrimiento, aparece la tristeza, aparece la irritabilidad, aparece el agotamiento, el cansancio, muchas de las cosas que dijeron, pero yo me quiero detener en estas dos. Ustedes saben que la diferencia entre el miedo y la ansiedad es que el miedo es adaptativo, porque el miedo es algo saludable, ¿no? Uno siente miedo para generar conductas de supervivencia, ¿sí? Si acá hubiera en este momento un ruido muy fuerte, yo me asusto y eso hace que yo mire a ver qué pasa y que quizá me tenga que proteger de algún vidrio roto o alguna cosa de eso. Entonces está muy bien que yo sienta miedo como un mecanismo adaptativo. Ahora, la ansiedad, la diferencia entre miedo y ansiedad es que la ansiedad es un estado permanente de ruido mental, un estado de desintegración mente-cuerpo, donde la mente está en el pasado o en el futuro, es decir, que está en un lugar diferente a donde está el cuerpo. Y esto ustedes saben que cuando la mente no está donde está el cuerpo, esta es la base del malestar emocional. Y uno de los sentimientos y de las emociones que más aparecen en la cuarentena es la ansiedad. La ansiedad donde uno añora el pasado, una ansiedad, una cuestión más nostálgica, donde me desintegro del presente y me voy a lo que pasó, la vida anterior, las rutinas anteriores, o esto de, bueno, ¿cuándo pasa esto? ¿Cuándo pasa y lo que voy a hacer cuando pase? ¿Y cuántos días faltan? ¿Y cuándo se termina? Etcétera, etcétera. Ustedes saben que nosotros estamos en una emergencia y esto al principio no se entendía muy bien, porque lo que salió a decir el ministro de Educación, los ministros, lo que salieron a decir los gobernadores, lo que salieron a decir todas las autoridades, esto era, bueno, esto no son vacaciones, ¿sí? ¿Se acuerdan de ese eslogan? No son vacaciones, no son vacaciones, lo cual era como un mensaje de, bueno, no, acá no ha pasado nada, todo tiene que seguir igual, o casi igual. Y este mensaje era un mensaje de mucho peso y muy discordante con la realidad que vivíamos, porque en realidad esto no era la escuela, no eran vacaciones, pero no era la escuela. Esto es una emergencia, ustedes saben la definición de emergencia, tiene que ver con efecto de emerger, algo que sobreviene, y es una situación de peligro, una situación diferente, donde hay
un peligro concreto, real, del cual hay que protegerse, que hay que cuidarse sin generar ansiedades desmedidas, y por lo tanto hay que generar también expectativas ajustadas. No podemos hacer como si estuviéramos en la escuela, porque esto no es la escuela. Porque entonces hay limitaciones de espacio, de nivel socioeconómico, de recursos materiales, de estrategias docentes, de escenarios, de contexto, que hacen que uno no pueda hacer su tarea como la venía haciendo, ¿sí? Entonces, es importante entender este aspecto. Bien, esperen que se me trabó, yo ya sabía que me iba a pasar, pero yo ya aprendí a detener el uso. Esperen, y lo volvemos a compartir. Bien, a ver ahora, ahí está. Bueno, en esta situación de emergencia hay dos posibilidades, ¿no? Una es estresarse y la otra es adaptarse. Cuanto más me adapto, ¿sí?, menos posibilidades de estresarme tengo, ¿sí? Es decir, a mayor adaptación, menos estrés. Y cuando hablamos de adaptarse, adaptarse no es resignarse, no es acostumbrarse, no requiere superar ni evitar. Fíjense esto, qué interesante, ¿no? Porque muchas veces está esto de, bueno, a ver, ¿cuándo superamos esta situación? Superarla no es pasarla por arriba. Superarla tiene que ver con atravesarla, es decir, cooperar con la situación. Es lo que hay, es lo que toca, es lo que pasa en este momento. ¿Qué cosas puedo hacer yo para cooperar con la situación? ¿Qué cosas puedo hacer yo para cooperar con la situación? Y de qué manera diferenciar lo que yo no puedo modificar en este momento y entonces tomo la decisión de adaptarme. En la medida que yo pueda adaptarse, fíjense que no resignarme, sino ver qué le puedo aportar a la situación y qué me puede aportar también a mí la situación, en la medida que yo pueda esto, voy a poder tener, digamos, una mayor capacidad de adaptación y voy a poder minimizar el estrés. A ver. Yo los estaba viendo y los dejé de ver. No pasa nada. ¿Ustedes me están escuchando? A ver, Lucila o... Sí, perfecto. Están perfectos. Yo los dejé de ver a todos. No se ve compartir pantalla, Cecilia. Esperen, no. Menos mal que les pregunté. Entonces, esperen, de nuevo. Ténganme paciencia, ¿eh? Te vemos perfecto, pero... A ver. ¿Compartir contenido? Sí. A ver ahí. Ahí empezó a compartir, ahí se ve bien, solo hay que maximizarlo. Se ve perfecto. Ahora sí, bien. Entonces estábamos con la diferencia entre adaptarse, ¿sí? Y eso, en la medida que me logro adaptar, eso va a favorecer una menor cantidad de estrés, y que adaptarse no tiene que ver con resignarme, sino que tiene que ver con cooperar con la situación, ¿sí? Bueno, otro concepto interesante, que a mí me parece muy interesante de reflexionar de ese concepto, quiero correr esto, perdone, ahora sí. Tiene que ver con el de educación expandida. Una cosa que nos ha traído la pandemia es que nos hemos dado cuenta que no se aprende de 9 a 16 y se deja de aprender de 17 a 21, ¿sí? Que no se deja de aprender cuando se baja al recreo, que aprendemos cuando hacemos el problema de matemática, pero también aprendemos cuando vamos al cine, cuando vamos a la playa, cuando vamos a una fiesta y cuando estamos en casa. Y los docentes que han sabido aprovechar esto y que han entendido esto, han podido, de alguna manera, minimizar el nivel de estrés y adaptarse a la situación. ¿Por qué? Porque han entendido que la situación de pandemia, han entendido que el hogar puede ser un verdadero taller de aprendizaje, donde los alumnos pueden aprender
haciendo la comida, pueden aprender poniendo la mesa, pueden aprender contando cómo está el día de hoy, pueden aprender contando una experiencia, pueden aprender distribuyéndose algunos roles dentro de la familia, y ahí también se está aprendiendo, que no siempre se aprende únicamente cuando les damos tarea. A veces ni siquiera, o sea, a veces eso es contraproducente, ¿sí? O sea que el aprendizaje no es sinónimo de atiborrar a los chicos de tarea, y que los chicos no están aprendiendo únicamente cuando están sentados frente a la computadora haciendo tareas. Bueno, ¿por qué no quiere pasar? Voy a tener que hacer otra vez lo mismo. A ver. Bueno, ahora directamente se trabó. Bueno, yo ahí te ayudo. Sí, sí, ahí está. Ahí está, ahí está. Tengo que decir, no anda para que anda. Bueno, entonces, aprendemos en todas partes, en cualquier momento y en cualquier lugar. Vamos a ver ahora, antes de entrar en las 3 claves que les traje para compartir, algunas recomendaciones generales que seguramente muchas de ellas las tuvieron en cuenta o las tienen en cuenta. Teniendo en cuenta que estamos en una situación especial, que esto no es la escuela, que estamos ante una emergencia, que hemos cambiado la manera de enseñar, tenemos que tener muy en cuenta la selección de contenidos, ¿sí? Esto que en la escuela tradicional era una necesidad, porque era necesario seleccionar contenidos, era algo que nos costaba muchísimo, queríamos dar todos los puntos del programa, cada maestrito con su librito, como decíamos, cada maestrito encerrado en su aula. Nos cuesta mucho, nos costaba mucho en la escuela tradicional trabajar en equipo, trabajar con el otro, trabajar por proyectos, tener temas transversales. Bueno, la pandemia nos puso sobre la mesa este tema porque es imposible que un docente pueda, en las condiciones actuales, dar todos los contenidos del programa. Tiene que seleccionar, tiene que colaborar con otros docentes, tienen que encontrar puntos en común, tienen que trabajar con actividades secuenciadas y coordinadas entre sí, porque, digamos, si no, se transforma en un listado de actividades y de tareas que solamente me dejan tranquilo que yo ya ese tema lo di, pero no hay aprendizaje del otro lado. Otro aspecto importante que tiene que ver con las nuevas maneras de enseñar y de abordar en estas circunstancias es que ya no podemos desconocer los aspectos emocionales. Los aspectos emocionales siempre fueron fundamentales, porque sin vínculo no hay aprendizaje. Ahora, en este contexto, es impensado un docente que no construya vínculo, porque es impensado que se produzca un aprendizaje donde ya la mediación de la pantalla nos implica cierta lejanía, si no generamos con nuestros alumnos palabras que aparecieron ahí al principio, como empatía, como un preguntarles cómo están, conocer su contexto, entender por qué se conectan, por qué no se conectan, a los que no se conectan buscar el modo de llegarles, ¿sí? Preguntarles cómo viven la situación, recabar información acerca del contexto que viven. Otras ideas básicas que no podemos soslayar es el hecho de que lo que más extrañan los chicos tiene que ver con la relación con sus compañeros, con la relación con los otros. Los chicos, y esto Tonucci lo dice clarísimo en una investigación donde se les pregunta a los chicos qué extrañan de la escuela, y los chicos extrañan a los amigos, fundamentalmente porque ustedes saben que el espacio de la escuela es un espacio privado de los chicos. Y lo peor que les trajo a los chicos la pandemia es que su espacio personal, su espacio privado, ese momento, esas 8 horas, 4 horas que estaban fuera de su casa, en un ámbito donde mamá y papá, si bien están al tanto, digamos que no están ahí, no se meten, ¿sí?
y donde los chicos a veces retasean cierta información porque defienden su espacio, bueno, ese límite se corrió. Y ese espacio que era propio de los chicos, ahora se trasladó al hogar. Ya no hay espacio privado. Y eso a los chicos les pesa horrores. Y además, esto de no tienen el contacto con el compañero, el juego, el recreo, la interacción, la clase. Por eso es muy importante fomentar de distintas maneras, ¿sí? Ustedes saben que en el Zoom, por ejemplo, se pueden hacer actividades. Estoy cerca de una ventana y parece que salieron las motos. Ustedes saben que en el Zoom se pueden hacer trabajos por grupos, ¿sí? Es muy sencillo con la aplicación de Zoom hacer que un auditorio general se arman grupos al azar y puedan, dada una consigna, trabajar un momento de forma grupal. O se puede hacer a través de grupos de WhatsApp, o se puede, el maestro podrá dividir a los alumnos en parejas o en grupos y que ellos tengan que armar un trabajo o resolver una consigna de a 2 o de a 3, es decir, favorecer de algún modo la interacción. Diversificar las propuestas, esto que lo decimos para la educación fuera de la pandemia, es fundamental dentro de la pandemia, ¿sí? Porque si nuestras actividades son siempre actividades donde tengo que leer, escribir, copiar, bueno, va a haber alumnos que van a quedar afuera. Entonces, en mis actividades tengo que involucrar la música, tengo que involucrar el movimiento, tengo que involucrar la creatividad, tengo que involucrar la lógica, porque si no, no voy a llegar a todos. Bueno, acordar una agenda, una frecuencia, que no sea esto caótico, que no sea de un día para el otro, que no se atiborren de actividades, de pronto se atiborra de actividades, de pronto no tienen nada, de pronto hay fechas de entrega, de pronto no hay fechas de entrega. Y las consignas, siempre consignas que favorezcan la autonomía, porque si no termino evaluando a mamá y a papá. Y la verdad es que esto ha agobiado muchísimo a las familias, ¿sí? La verdad es que uno tiene que preguntarse no solo si la consigna es divertida y está buena, sino que además me tengo que preguntar, ¿mis alumnos la podrán resolver solos o necesitarán toda una infraestructura de apoyo que el que no lo tiene necesariamente le va a ir mal? Y no solo dar la consigna, sino que dar instrucciones para resolver la consigna. Esto también es importante, ¿sí? Fíjate, primero vas a tener que hacer esto, fíjate de tener todos los materiales, podés encontrar los materiales en tal lugar, tenés tal día para hacer las consultas, o sea, darles no solo la consigna, sino ideas prácticas del camino para resolverla. Bueno, ahora sí, vamos a las ideas, las claves para humanizar la relación pedagógica que quiero compartir con ustedes. Y fíjense que son 3 ideas antiguas para desafíos nuevos, porque van a ver que son ideas que las tenemos ahí, que no son nuevas, pero que las podemos iluminar o repensar a la luz de esta situación que nos toca vivir. ¿Vamos bien hasta acá? A ver, a mí me gusta ver las caras de la gente, les veo, pero no, me gusta verlos en vivo, pero bueno, me estoy adaptando, ¿eh? ¿Vamos? ¿Sí? Ahí está, ahí veo algunas sonrisas y ya me tranquilizo. Bueno, esperen que hice lío. Ahí está. Fíjense, la primera idea tiene que ver con la utilización del lenguaje narrativo. Fíjense esa frase tan hermosa que dice, las historias no son más que datos con alma, ¿sí? Cuando yo les digo lenguaje narrativo, recuperar el lenguaje narrativo para nuestras clases por Zoom, o por la plataforma que utilicemos, por WhatsApp, lo que les estoy diciendo no es que cuenten cuentos nada más, eso también no está mal, sino que les estoy diciendo que favorezcan un lenguaje más relacionado con lo metafórico, con las emociones, un lenguaje que transmita imágenes, un lenguaje que transmita ejemplos. Eso es el lenguaje narrativo. El lenguaje narrativo es un lenguaje que apela al ejemplo, a la comparación, a la metáfora, a las emociones.
Miren, a ver, ahí estamos. Por ejemplo, algunas ideas donde podemos usar el lenguaje narrativo. Saca una foto de algo que descubriste mirando por tu ventana que no habías visto antes, aunque seguro siempre estuvo ahí. Y con eso tiene que subir la foto, contar una historia, inventar una historia, investigar algo. Juntamos varias fotos y armamos una historia con lo que cada uno de nuestros amigos, o me junto con otro compañero y podemos armar historias de acuerdo a las fotos de cada uno. Contá algo que hiciste estos días que hace mucho que no hacías, o proponete hacer algo que hace mucho que no hacías y luego compartilo. Armá un álbum digital o físico con 10 fotos de momentos importantes de tu vida y poné un epígrafe o comentario en cada foto y luego se puede compartir. Fíjense que estas tareas, que parecen simples y concretas y banales, si les damos tiempo, pueden llegar a ser un trabajo que a lo mejor nos dure una semana. ¿Sí? Porque les damos las consignas, tienen que seleccionar las fotos, pueden poner a consideración las fotos que seleccionaron y por qué las seleccionaron. Vemos lo que tiene que ver con cómo redactar un epígrafe, cómo un epígrafe tiene que ser algo emocionante, se le puede poner un título a esa historia, bueno, etcétera. Nos puede llevar varias veces, varios encuentros estas propuestas. Los aplausos de cuarentena, a quienes agradezco en esta cuarentena de mi entorno más cercano y por qué. Las historias solidarias. ¿Conoces a alguien que esté ayudando a otra persona? ¿A alguien que haya tenido una actitud solidaria con el otro en estos días? Compartinos la historia. Esto no solo puede ser de escribir, también puede ser con imágenes, también puede ser hablando, contando. Le damos la palabra a distintos chicos. ¿Quién quiere contar la historia? ¿Quién va a contar la historia la próxima? ¿Quién tiene una historia para la próxima sobre esta consigna? Compartí una canción que te alegra el día, o la canción que te alegra el día. Esperen que estoy haciendo un lío bárbaro, pero bárbaro el lío que estoy haciendo. Porque no me pasa con... Espera. Ahí está. Bueno. Nuestro último libro se llama Literatura y Emociones. Y tiene unas propuestas que yo les voy a contar algunas de las propuestas, pero que quiero que saquen la idea. Si se quieren comprar el libro, mucho mejor. Pero si no se compran el libro, no importa, porque la idea la pueden utilizar con otros materiales, ¿sí? ¿Cuál es la idea principal que hay en este libro? La idea de secuencia didáctica. Y es un poco lo que yo les venía contando hasta ahora con esto de que una actividad me puede servir, digamos, para trabajarla durante distintos días. En este libro, la secuencia didáctica, lo que se trabaja en el libro es, a partir de un libro de literatura infantil, a partir de una historia, trabajamos propuestas para antes de la lectura, durante la lectura, o sea, se llama entre palabras, y después de la lectura. Es decir, lo que yo les propongo es que pensemos propuestas para trabajar con los chicos y con los jóvenes que no sean una actividad aislada, sino que sean secuencias de actividades estratégicamente encadenadas, ¿sí? Fíjense, por ejemplo, aquí en este libro lo que se propone es seleccionar una historia que nos emocione, ¿sí? El libro tiene muchísimas historias, muchísimos distintos libros de literatura infantil, de Ricardo Mariño, de Adela Bash, de Pablo de Santis, bueno, de distintos autores argentinos y extranjeros de calidad, y lo que hace la autora es pensar propuestas, una propuesta para antes de la lectura, es decir, para motivar, para anticipar, para intrigar, una propuesta para conectarlos con la historia y una propuesta para luego hacer algún producto luego de la lectura, ¿sí? Un producto que convoque a la creatividad, a la conexión con otros saberes, no los famosos
cuestionarios que hacemos después de la lectura de quién era el personaje principal, quién era el personaje secundario, cuál era el nudo, cuál era el desenlace. No, les pido por favor. Eso no, eso lo dejamos para cuando vuelva el banco, el pizarrón y la tiza. Ahora disfrutemos de la lectura y las propuestas para después de la lectura apuntan más a una cuestión creativa, a relacionarla con contenidos de educación emocional. Ahora les voy a contar algún ejemplo. A ver. Una cosa que se propone en el libro y que yo les propongo que ustedes pueden usar, antes de contarle algunas de las secuencias, les cuento esto, porque estas cosas ayudan a lo que tiene que ver con lo narrativo, es utilizar objetos. Los objetos siempre apuntan a lo narrativo. Por ejemplo, tener una bolsa y tenerla en el escritorio. Yo acá iba a tener una y no la traje, me olvidé, la tengo por ahí atrás. Tener una bolsa, ¿sí? Y en esa bolsa puede estar el cuento. Eso mismo que hacemos en forma presencial, lo podemos hacer en forma virtual. Y a los alumnos les encanta. Y si son chiquitos más, y si no son chiquitos también. Todo lo que tenga que ver con crear sorpresa, intriga y usar un objeto, usar objetos, ¿sí? Las pelucas, los anteojos, los sombreros, las bolsas, las cajas, generan realmente un clima que recrea esa cosa humana que tenemos en lo vivencial, en lo presencial, ¿sí? Entonces, lenguaje narrativo apoyado en objetos. Con los más chiquitos podemos usar la bolsa de la palabra, donde puede venir el cuento que les vamos a contar, y con los más grandes proponerles que nos escuchen ese cuento, si tienen en la casa un rinconcito con un almohadón, ¿sí? A lo mejor no está esa posibilidad, si no está, no importa. O que se pongan en el escritorio con una silla cómoda y que nos puedan quizás armarse un escenario, darle un espacio, darles instrucciones para que se armen un lindo escenario para escuchar el cuento. Les cuento una de las secuencias didácticas, por ejemplo, basadas en el libro Yo el oso. Ahí abajo ustedes van a encontrar el link donde en internet hay está este libro, está digamos, en PDF, ¿sí? Lo pueden ver, está todo el libro completo, como si fuera una presentación de PowerPoint. Es un libro álbum, ¿sí? Ustedes saben que el libro álbum es un tipo de libro donde hay un diálogo muy interesante entre el dibujo y la narración. Es un libro muy sencillo que se puede trabajar muy bien con chicos de 4 hasta 8 años, porque con cada uno van a poder sacar cosas diferentes, ¿sí? Y también, a ver, yo soy enemiga de decir, este libro es para esta edad, porque con un alumno de 11 años, este libro que parece muy inocente y muy infantil, van a poder sacar otro tipo de conclusiones y filosofar de otra manera, ¿sí? Es un libro que nos cuenta una historia de un oso ingenuo y optimista. Muy sencillita la historia. Entonces, ¿qué trabaja en este libro, con este libro, cómo es la secuencia didáctica? Bueno, hay todo un trabajo previo, ¿sí? Donde lo que va haciendo la autora del libro, en lugar de presentar al libro de primera instancia, lo que les cuenta es que les va a leer un libro que se llama Yo, él. Yo, él, qué, les dice, ¿sí? El libro se llama Yo, el oso, ¿no? Yo, el qué. Y entonces, que tienen que anticipar de qué se trata, de qué se tratará ese libro, ¿sí? Y completar, ¿no? Entonces, yo, el bombero, yo, el panadero, yo, el artesano, yo, el perro, bueno, y queda, que esto también es interesante, hay toda una anticipación de qué se tratará el libro, ¿sí? De qué se trata, cuál será la palabra que completa el título, pero no se dice hasta la segunda clase, ¿sí? Esto también es interesante hacerlo en forma virtual, esto de dejar la intriga, el generar anticipación y dejar la intriga.
En el segundo encuentro se lee el libro, que pueden utilizar este link que yo les pasé ahí abajo, simplemente se lee la historia, y luego se trabaja como el oso, ustedes cuando lo vean van a ver que el oso habla de sí mismo, de lo que él se quiere, de lo lindo que es, de las cosas que sabe hacer, pero termina diciendo que también necesita de los otros, ¿sí? Entonces, así termina el libro, ¿sí? Pero qué bueno es que estés aquí. Entonces, lo que propone la autora acá en la secuencia didáctica es relacionar esto con el concepto de autoestima y entonces trabajar con los chicos acerca de cuáles son mis fortalezas personales, qué cosas me gustan de mí, qué cosas me gustaría aprender, qué cosas no sé hacer tan bien, pero me gustaría aprender. Y bueno, la importancia de los amigos, de que por más que yo soy muy valioso y sé hacer muchas cosas, todas esas cosas me hacen sentir bien cuando las puedo compartir con los demás, ¿sí? Entonces, esto, fíjense, para todo lo que puede dar, podemos trabajarlo durante una semana, un cuadro de fortalezas personales, cuáles son mis fortalezas, cuáles son las fortalezas del otro, qué fortalezas tenemos para compartir, hacer un autorretrato. Acá la autora propone hacer un autorretrato con un collage, con distintos elementos que hay en casa, compartir ese autorretrato, ver qué parte destaqué de mí en el autorretrato. Y bueno, y finalmente propone finalizar con un video de la canción Smile, de la película de Charles Chaplin, Tiempos Modernos, donde eso está en internet, es muy sencillo de buscar, donde la canción, bueno, a lo que apunta es esto de la importancia de la amistad y de estar juntos, etc. Pero fíjense, lo que yo les quiero transmitir es la idea de cómo a partir de una historia inspiradora podemos armar una secuencia didáctica donde haya una motivación, una intriga, un interés despertado por la historia, donde haya un momento donde disfrutemos la historia, donde nos conectemos con la historia, y donde haya otro momento de apertura, donde no es que vamos a preguntarle por la historia, sino que vamos a reflexionar sobre lo que esa historia nos inspira y relacionarlo esto con contenidos de educación socioemocional. Les cuento otro, a ver. Esperen, que ahí está. Otra historia que a mí me encanta, que está también acá en el libro, es El hombrecito de la valija. El hombrecito de la valija es un cuento de Graciela Sverlik, ¿sí? Es muy lindo, y ahí está la autora, y no saben, a ver, para esta época, para este momento de cuarentena, uno lo lee y dice, fue escrito para este momento, ¿sí? Aunque no creo, nada que ver. Es la historia de este señor, el señor Puck, miren lo que era el señor, ¿sí? Así como lo ven. ¿Cómo lo ven ahí el señor? ¿Les parece que era un rockero enloquecido o un señor un poquito estructurado? ¿Qué les parece? A ver. ¿Cómo lo ven al señor Puck? Ahí, si quieren responder, pueden activar su micrófono y responderle a Cecilia o hacerlo por el chat. Descontrolado al señor Puck, muy estructurado, ahí está. El señor Puck era un señor poquito cuadrado, digamos, ¿no? Y el señor Puck, fíjense la historia, es genial la historia. El señor Puck tenía una valija con respuestas. El señor Puck tenía en su valija una valija que tenía la respuesta a todas las preguntas, ¿sí? Entonces, fíjense qué interesante, podemos trabajar con los chicos con una valija pequeña donde podamos llevar un montón de elementos, ¿sí? Y entonces ahí podemos empezar la previa, el antes de la lectura, todavía no mostramos el cuento y podemos aparecer o mostrar esta valijita, ¿sí? Que la podemos tener en nuestro escritorio, en la valijita podemos tener distintas cosas y podemos, por ejemplo, hacer un juego tan sencillo como este, ¿no? Donde en la valija seleccionamos distintos materiales
se saca un material, los chicos no tienen que ver qué material saqué yo, y les tengo que hacer preguntas, ellos me tienen que hacer preguntas a mí para a ver quién adivina qué es lo que yo saqué. Entonces empezamos a reflexionar sobre la importancia de las preguntas, sobre el poder de las preguntas, sobre por qué son importantes las preguntas, hasta poder llegar a introducirnos en esta historia donde había un señor que en su valija llevaba respuestas a todas las preguntas, ¿sí? De eso se trata esta historia. Por eso esta valija es muy importante, y todo lo que hagamos, como les contaba también en el cuento anterior, todo lo que facilite la sorpresa, la anticipación y el suspenso no puede estar ausente en la enseñanza virtual, en ninguna edad, y menos en estas edades de los niños tan pequeños, ¿sí? Luego, el señor Puck, les termino de contar la historia, lo que le pasa un día es que pierde la valija, ¿sí? Se la lleva el viento la valija, y el señor Puck se queda sin respuestas. Como nos quedamos ahora en la cuarentena, ¿sí? Nos quedamos sin respuestas. Se le fueron las respuestas a todas las preguntas y el señor Puck quedó desorientado, no sabía qué hacer, ¿sí? Hasta que, bueno, después de mucha tristeza y mucha depresión, porque no tenía respuestas, un día le vuelve la valija, pero le vuelve con hojas en blanco. El señor Puck sale por la calle, en vez de a decir respuestas, a anotar preguntas. Entonces, fíjense, esta historia es preciosa, y entonces podemos trabajar con los chicos, como les decía, desde lo que es la anticipación de la pregunta como texto, ¿sí? La importancia de la pregunta, hasta luego todos los sentimientos que tuvo el señor Puck cuando se encontró sin respuestas, y esto de, a lo mejor, no siempre la respuesta es lo que nos salva, sino que muchas veces lo que nos salva son las preguntas, ¿sí? Eso es lo que nos permite buscar nuevas respuestas. Todo esto tiene que ver con lo narrativo. Fíjense, no solamente porque cuento cuentos, sino porque las propuestas apuntan a objetos, metáforas, comparaciones, y también lo narrativo lo podemos usar en cómo los saludamos, en cómo nos despedimos de ellos, en cómo firmamos una consigna. Hola chicos, recuerden para mañana hacer tal cosa, los esperamos, no se olviden de, ¿sí? Bien, en todas estas cosas también es importante tener en cuenta el lenguaje narrativo. Otra idea, la conversación. Primera, lenguaje narrativo. Segunda, conversación. Es otra de las cosas que nos falta en la virtualidad, ¿sí? En el aula, a veces más, a veces menos, se generan espacios de conversación, ¿sí? Y esto se extraña horrores. Y esto humaniza la relación pedagógica. Entonces, como la educación es vínculo, y el vínculo se genera a través de la conversación, favorecer encuentros por pequeños grupos. Yo sé que es a veces difícil porque el maestro tiene que replicarse en varias situaciones, pero bueno, verá dentro de las posibilidades, porque, digamos, para realmente generar una escucha y para realmente generar una conversación, ¿sí? Porque si yo en un grupo de 30 pregunto, hola, ¿cómo están?, la respuesta que voy a obtener es mecánica. Demos espacios para la escucha, espacios para consultas en parejas, de amigos, en pequeños grupos, espacios periódicos de conversación con la familia que resulten significativos. No hagamos cosas de memoria, no hagamos cosas en piloto automático, ¿sí? El otro día me dice una colega, no sé cómo lo estarían implementando, no lo quiero criticar porque la verdad no sé, pero me sonó raro. Me dice, ay, te dejo, me dice, porque tengo una reunión con los nenes, con los compañeritos de la sala de Pili para que conozca a sus amigos. Le digo, ¿cómo que la sala de Pili, que conozca a sus amigos? Le digo, si tiene un año Pili. Sí, porque la maestra quiere que tengamos reunión y que ellos se vean a través de del chat. Bueno, yo no sé cómo lo implementaron, pero a lo mejor era un poquito utópico.
por no decir que era un poquito de gusto eso. Veamos, o sea, veamos que los encuentros con las familias no sean porque tenemos que tener reunión. Pongamos en la balanza si realmente es significativo, es necesario, qué tipo de encuentros, si es preferible encuentros más cortos, con menos gente, y no encuentros enormes donde solo hablemos nosotros, ¿sí? Bueno, y el ambiente es muy importante, ¿sí? El ambiente es muy importante, a veces tenemos limitaciones, es así, pero es importante crear un ambiente escolar, estar en un escritorio, tener mis libros cerca, mostrar los libros, buscar cosas en los libros, como si estuviéramos realmente en vivo, porque eso también humaniza la relación pedagógica. Y la tercera de las ideas es el hecho de utilizar el humor y el juego. La clave está en asociar aprendizaje y placer. Que esto no quede solo para lo presencial. Ustedes saben que el docente sigue siendo la llave que puede abrir o cerrar la mente de sus alumnos. Es importante que seamos modelos positivos, ¿sí? Esto no quiere decir que no nos equivoquemos, que no estemos tristes, que no estemos agobiados. Esto quiere decir que seamos asertivos, que podamos decir nuestros sentimientos de manera asertiva sin agredir al otro, que podamos mostrar interés, que podamos tener un feedback, que les podamos dar un feedback lo más profesional posible y lo más cálido posible. Bueno, porque se aprende sobre el profesor, además de aprender del profesor, ¿sí? El humor es en esencia juego mental, y hay una relación entre humor, juego y risa. Bueno, acá están las dimensiones del sentido del humor, no me voy a detener en esto porque... Pero, a ver, cuando hablamos de humor, ¿qué hacemos? ¿Vamos a empezar a contar chistes por el chat? No, no necesariamente. Si tienen la habilidad y quieren contar alguno, no viene mal, ¿sí? Pero, acá, yo tengo este libro de juegos tipo de campamentos, juegos que los podemos hacer en cualquier situación. Estos juegos los podemos compartir con los chicos y hacerlos con ellos, ¿sí? Juegos con manos mágicas, juegos sencillos de masajearnos, ¿sí? Nos masajeamos con el shampoo mágico que me trae las ideas. A ver, no se me ocurre nada, y hacemos todos una relajación donde nos masajeamos la cabeza. O pintamos, inspiro, pinto para arriba, exhalo, repaso la pintura, inspiro, pinto para arriba. O juego de la vela y la flor, inspiro, tomo aire como si oliera el perfume de una flor, exhalo como si quisiera mover el fueguito de una vela pero no lo apago, ¿sí? Acá en este libro hay juegos muy sencillos que pueden preparar el clima de juego, como estos juegos que yo les estoy contando. Porque si uno un día viene y quiere hacer un juego estrambótico de la nada, no. Pero si yo un día les digo, bueno, a ver chicos, nos vamos a poner el shampoo de las ideas, nos vamos a poner y nos vamos a masajear con el shampoo de las ideas, esa es una propuesta lúdica que empieza a generar un clima de juego para que luego en sucesivos encuentros yo les pueda proponer una actividad como por ejemplo los entrevistadores ecologistas, que es una actividad donde si yo tengo que, por ejemplo, estoy trabajando sobre la importancia de la deforestación y el tener en cuenta el tema de los bosques y qué sé yo, bueno, puedo inventar, en vez de que los chicos investiguen y copien y contesten preguntas, una entrevista que le hace no sé, un hacha al árbol, ¿sí? Y entonces es la entrevista entre el hacha y el árbol. ¿Qué le dice uno? ¿Qué le pregunta uno? ¿Qué le dice el otro? ¿Sí? Lo mismo en otras circunstancias. Inventamos una situación imaginaria disparatada, pero que, digamos, los va a hacer pensar, fundamentar y divertirse también. Descubriendo sonidos, que tengan que grabar sonidos, y entonces ponemos los sonidos y tienen que decir qué sonido es. ¿Sí? Ustedes saben que en estos días de cuarentena uno descubre sonidos
que no sabía que existían, ¿sí? Por lo menos esto me pasa a mí acá en la ciudad de Buenos Aires, donde empezás, como hay más silencio, como hay menos gente, como yo vivo a la vuelta de un colegio y no están los chicos, ¿sí? Escucho motores que antes no escuchaba, escucho el tren que pasa acá a unas cuadras de casa que antes no lo escuchaba, no escucho más los aviones, que antes sí los escuchaba, se escuchan determinados sonidos, ladridos que antes no escuchaba. Bueno, los juegos con piedras, por ejemplo, cuando salen a pasear, ahora que están permitidos los paseos con los chicos, tienen que recoger piedras de distintos tamaños y con esas piedras después se pueden armar distintas cosas. ¿Sí? Acá la autora propone en el libro distintas actividades, por ejemplo, tener varios tipos de piedras de diferentes tamaños, construir una torre, buscar que no se desarme, entre dos participantes cada uno va colocando una piedra en una torre. Bueno, esto lo pueden hacer con la familia, o lo pueden hacer en casa cada uno solo, hacer un cuento con una piedra, una historia, elegir la piedra que más me gusta, observarla durante un rato, inventar un cuento, inventar una historia, etc. Bien. Otros juegos con palabras, ¿sí? El qué pasaría si, y juntar cosas que parecen disparatadas, por ejemplo, no sé, la hipótesis fantástica, ¿sí? ¿Qué pasaría si, no sé, a ver qué podemos decir, si hoy de pronto saliéramos todos a la calle a abrazarnos, Bueno, ¿qué pasaría si a la calle le ponemos, o sea, a las plazas les pusiéramos techo? ¿Sí? Cosas que son justamente opuestas. ¿Qué pasaría si? Y que los chicos empiecen a hacer hipótesis y a escribir o hablar sobre eso. Crear un personaje, los colmos y las rimas, o las historias incompletas, ¿sí? Donde se deja una historia y los chicos tienen que completarla con el final. Bueno, con los más grandes, los memes, colección de memes, en algún momento circularon mucho, ahora ya nos cansamos, pero no viene mal de vez en cuando, ¿sí? Fíjense, este hombre con papel higiénico busca mujer con alcohol en gel para una cuarentena seria. Ese, bueno, no les aconsejo que lo compartan con los chicos, pero para las mujeres que estamos complicadas con la peluquería, el de sacar la cabeza por la ventana según cronograma de la municipalidad. Acá hay alguno más que junté, traté de juntar los que me parecieron como más originales. De las teorías, me parece genial, ¿sí? ¿Cuál es tu teoría favorita? La del murciélago, la de la conspiración china para dominar el mundo, la de la epidemia selectiva ideada por el capitalismo para matar a los viejos, la de la venganza de la naturaleza para extinguir la humanidad, la del experimento social de dominación a través del miedo, bueno, etcétera. Pueden decir la que ustedes elijan, bueno. Y qué ilusión me ha hecho salir a tirar la basura, no sabía qué ponerme. Y si salgo del grupo, volverme a agregar, es para salir. Bueno, esto con los chicos más grandes se pueden inventar memes. Fíjense que para inventar este tipo de cosas se requiere el manejo del lenguaje, el manejo de la ironía, el manejo de unir cosas que pareciera que no tienen nada que ver. Bueno, yo termino mi parte con este texto maravilloso y dejamos unos minutitos para preguntas. ¿Tenemos unos minutitos para preguntas? ¿Cómo venimos? Ay, ahí, justo. Bueno, quiero dejarles este texto de Daniel Kalmels que me parece espectacular, que tiene que ver con el tema del codo y de saludarnos con el codo. Dice Daniel Kalmels: hay zonas del cuerpo que no tienen mucho protagonismo, están un poco olvidadas. El codo es una de ellas. Zona difícil de mirar directamente, con pliegues a modo de un fuelle necesario para la extensión y flexión del brazo y el antebrazo. Así y todo, participó de varios refranes y dichos populares, en el cual no era muy elogiado. Entre otros encontramos codito de oro, para nombrar a una persona marreta, borrar con el codo lo que se escribió con la mano,
empinar el codo, hablar hasta por los codos. Y ahora, en épocas de pandemia, se nombra día a día. El reverso del codo, ahora llamado pliegue, es también una de esas zonas que no tiene un nombre propio, es accesoria al codo. Hace unos años escribí sobre el codo. Pedestal de la mano, que sostiene el sueño más antiguo. Huellas simias, agrietadas y calvas. Pico del abismo, ahuesado y pulido. El codo es una esquina que oculta en su reverso el rincón de la primera almohada. Con el deseo de dejar de saludarnos con el codo y de toser en su pliegue, y a modo de una oración profana, les pido que recemos pensando en el futuro. Si te quiero es porque sos mi amor, mi cómplice y todo, y en la calle, codo a codo, somos mucho más que dos. Esta poesía de Mario Benedetti, tan linda en este texto de Daniel Calves. Muchísimas gracias. Terminé justito. Hermosísimo, Cecilia, la verdad, nos deja siempre pensando no solo en lo que decís, sino en los recursos que nos proponés. Así que me encantó el hombre de la valijita, todo lo que puede tener ahí adentro, y este juego, ¿no?, de las preguntas y de las respuestas. Veníamos haciendo desde CIEDA algunas charlas vinculadas a pensarnos a través de preguntas profundas hasta nuestra propia existencia, ¿no? Sí, así que el hombre de la valijita me encantó. Y me encantó el shampoo de las ideas, creo que tengo que comprar varios litros en este tiempo ya para que otra vez vuelvan a florecer estas ideas. Veo que no hay preguntas. Cuento porque no les conté que los libros se pueden conseguir en la tienda, en www.tiendacepa.com, todo junto con C de casa. El de literatura y emociones salió la semana pasada. Y el hombrecito de la valija también se vende aparte, digamos. Y algunos otros de los que están en el libro de literatura y emociones también se venden dentro de la tienda. Y otros los pueden encontrar en internet. Porque estaban preguntando mucho en el chat por el link del primer cuento que... Yo lo puse en el Power, el link. Pero no estábamos todos concentrados escuchándote a vos y no vimos el link, así que después por ahí... Puedo ir para atrás, espera. Y si no, te los volvemos a pedir y estaba abajo, ¿no? El del oso, sí. Me parece. A ver. Acá. No me acuerdo. Ahí está abajo. Justito a mí tengo la barrita. Lucy, ¿vos lo alcanzás a ver? Sí, sí. Está en celeste, se ve. Igual, el cuento del yo. Si ustedes ponen en internet el cuento del yo, les aparece 2 o 3, aparece la tapa del libro, y en una van a darse cuenta que es el Power. Bárbaro. La verdad, Cecilia... Ivana, hay pregunta, Johnny, ¿qué juego o técnica podría implementar para algunos estudiantes que manifiestan ansiedad o frustración en una clase virtual? Mira, y eso la verdad es que, bueno, sí, no sé un juego o una técnica. Yo lo que primero digo en esos casos, hay que validar los sentimientos, porque les pasa a muchos docentes eso. Yo he tenido reportes de muchos docentes que les ha costado muchísimo verse en cámara. Parece mentira, pero es así. Digo parece mentira porque pareciera que es una cosa que, bueno, si en esta época nos va a preocupar eso, en la época de la imagen, y en la adolescencia, no olvidemos, el hecho de aparecer en cámara, con todo lo que implica el cuerpo y el miedo a juzgar, a que el otro te juzgue, y entonces yo lo primero que haría en esos casos es validar el sentimiento de la verdad, es que eso no es algo que sea común, que sea común que tengamos que aparecer en cámara, que los entendemos, que esto no le guste, que esto no le gusta a todo el mundo, que puede no aparecer en cámara, que puede aparecer solamente con sonido, porque que pueda, escuchar nada más, que lo importante es encontrar una manera de que ese chico participe
quizá de manera más personalizada, a lo mejor individual o con llamada o con... Lo importante es no perderlo, que no se pierda en la nebulosa y que uno no sepa más nada de ese chico porque a él no quiere participar, digamos. Yo lo primero que haría es validar que es verdad que esto no nos hace sentir cómodos a todos de la misma manera y que está bien que sienta eso, o sea, no es malo que le pase eso. ¿Y cuál sería la manera que lo hace sentir cómodo? Porque nos parece importante seguir conectados, tener su opinión, tener digamos, darle nuestro feedback, pero no es que haya una técnica. Yo creo que lo primero que hay que hacer es validar lo que le pasa, porque le pasa a mucha gente y bueno, y es lícito, ¿no? O sea, no está mal que esto nos pase. Bien, me quedaba pensando, Cecilia, en esto de volver al lenguaje narrativo, ¿no? Cómo la Sí. narración ha sido estudiada por muchos, hasta científicos, del poder que tiene en la construcción de lo subjetivo. Y esta Sí. idea por ahí de volver a los maestros narradores, ¿no? Que a través de la pantalla salga alguna voz de un contador de algún cuento o el maestro como narrador, me parece que puede ser una... Esto es fundamental, esto es fundamental. En lugar de tanta tarea y tanto atiborramiento de actividades, mira, la autora el otro día cuando presentó este libro es una directora aparte y maestra de muchos años, Cristina, y dijo, hay que sacar la idea del niño activista y poner al niño protagonista. Y cuando uno cuenta una historia, el niño es protagonista, porque la historia le pasa por el cuerpo a cada uno de una manera diferente, por el cuerpo y por el corazón. Entonces, la verdad es que rescatar el tema de la lectura de historias a través de la pantalla, quizás con pequeñas pastillitas, quizás dejando la intriga, que la historia dure varios días, la historia y la poesía. En el libro nosotros acá proponemos también rescatar la poesía. ¿Sí? Hay Ana María Shua, por ejemplo. Es un placer. Nosotros tenemos acá en la tienda uno de sus libros que es muy conocido, que se llama Las cosas que odio y otras exageraciones, donde escuchar las poesías de esta mujer con cosas concretas que les pasan a los chicos, como el miedo al dentista, el miedo a los payasos, o la nena que perdía todo, la verdad es que es un placer, y cuando un docente lee una poesía y transmite pasión a través de la pantalla, cuánto más educativo es que haberse agotado dando consignas y consignas y consignas y consignas que no sabemos después del otro lado qué pasa, si las hacen, si no las hacen, y hasta que nos resulta muy difícil luego monitorear, ¿no? Es como, ¿no? Pensaba en esto de humanizar, es volver a activar los sentidos con mayor profundidad, el oído, ¿no? Agudizar esta idea de... Así que bueno, Cecilia, la verdad, un placer. Escriben en el chat que se llevan muchísimas ideas. Digo que siempre estas son propuestas que después tienen el condimento que cada docente con su creatividad puede darle, son disparadores, pero me encantaron. El lenguaje narrativo, la conversación. Literatura, claro, lenguaje narrativo, conversación y humor y juego. Infalible, infalible para humanizar la relación pedagógica. Muy bien, bueno, Cecilia, como siempre, un placer enorme. No sé si alguien quiere hacer alguna pregunta que no sea por el chat. Si no, si querés, Cecilia, ver a la gente, siempre hacemos como la despedida. Así que si puedo salir de acá, arriba tenías que dejar de tener el uso. Ahí está, le pedimos, ahí está Freddy también. Oh, buenísimo. Freddy, hola. Hola Cecilia, ¿cómo estás? Bien, bien, feliz de acompañarlos, de ver caras conocidas y también nuevas. Así que bueno, para mí un placer, porque sé que SIEDA, si hay algo que hace, es humanizar la relación pedagógica. Así
Así que este título me parece que les va muy bien, que andamos por el mismo camino. Así que bueno, feliz de rescatar muchas de las cosas que hacemos en la presencialidad, que no se trata de salir como desesperados a hacer cursos de aplicaciones nuevas, que si sabemos de aplicaciones nuevas, siempre todo viene bien y todo suma, pero que lo más importante es el vínculo, ¿no? Y el vínculo, todas las herramientas que tengamos para favorecer el vínculo están muy bien, pero no perdamos de vista que el centro tiene que estar en el vínculo. Si no hay vínculo, no hay aprendizaje. Los profes de educación física, los futuros profes también, veía en el chat que los profes de SIEDA ponían, los profes de educación física sabemos de estos juegos, o cómo, digo, bueno, volver a rescatar todas estas cuestiones, rastrear los objetos, rastrear los sonidos, activar todos los sentidos, ¿sí? Que nos hacen humanos, cosas, ¿no? que los chicos van a poder hacer solos, además, que no van a necesitar a mamá y a papá necesariamente, a veces, bueno, para que le faciliten alguna cosa, pero entonces esto también es importantísimo, porque estas consignas de juegos, además de ser de un gran disfrute, favorecen la autonomía, favorecen ese espacio íntimo profesor-alumno, donde no siempre tienen que estar mamá y papá solucionando y asistiendo. Bien. Bueno, Sí, Lucila, ahí, ¿quieres sí. cerrar? No, se me ocurría en relación a esto que vos compartías de cómo siempre la apuesta de estas charlas es como generar recursos para que después cada docente pueda significarlos, y creo que Cecilia tuvo muy clara esa intención, invitarlos a que las redes sociales también las usemos para sostener este intercambio, que nos puedan contar por medio del Instagram y por medio del Facebook qué propuestas se llevaron, cómo la adaptaron. Este tiempo trae una necesidad de un trabajo cooperativo y de lo que fue bueno para un docente poder compartirlo porque va a ayudar a otro, como de una expansión de buenas prácticas. Exacto, sí. Y sería lindísimo para nosotros que usemos el espacio de las redes para poder ir sosteniendo este intercambio. Nos pasa que siempre es una alegría cuando empezamos las charlas y hay alguien que dice, bueno, yo vine al anterior y me gustó y bueno, lo sigo por acá. Bueno, redoblar la apuesta y en el intercambio, y que también ustedes puedan contarnos a nosotros y contarles a Cecilia cómo fueron, qué se llevaron de esto, qué pudieron generar, qué pudieron crear también. Sería lindo poder generar ese espacio de una construcción cooperativa, porque además hay personas de diferentes lugares del país, entonces es maravilloso también ver lo que nos ofreció esta virtualidad. Buenísimo, sí, a mí me parece genial eso. Bueno, SIEDA están muy activos en las redes, yo les invito también a que nos sigan, si quieren, en @proyectocepa, que es el Instagram, porque además estamos todo el tiempo en comunicación con la gente de SIEDA, pero es verdad que hay que socializarlas, estas prácticas. Es verdad, porque enriquece, y cuando un colega nos tira una punta, nos tira una idea, suele ser inspirador, suele ser muy inspirador. Así que sí. Pensaba, ¿no? Que trajiste todas cosas tan simples pero tan profundas, porque en medio de la tecnología donde los chicos están con la pantalla, traer una piedrita para jugar, escuchar un sonido, tiene que ver otra vez con conectarnos realmente, bueno, con lo que nos hace humanos, ¿no? Así que quedan todas las propuestas. No sé si Freddy querés cerrar y despedir a Cecilia. No, bueno, siempre un gusto enorme que esté con nosotros. La verdad que es una compañía siempre grata por muchos sentidos. Primero porque nos enriqueces, y segundo porque tu presencia es grata. Y eso, a veces hay teorías que no se condicen con la vida, pero bueno, vos uniste teoría. Muchas gracias. Ahí te me quedaste congelado, pero bueno, sí, escuché todo lo lindo, lo escuché. Todo lo lindo. Si después venía algo feo, mejor lo cortamos, lo hicimos a propósito.
Bueno, muchísimas gracias a todos, muchas cosas para pensar, un espacio abierto para seguir compartiendo. Ojalá CIEDA sea y sepa esta red para que ustedes, como dijo Lucila, se animen a contar estas propuestas, ¿sí? Y ojalá algún maestro se anime a grabarse, vieron que estuvo circulando también los cuentos que viajan, esta idea de la narrativa, la literatura aparece de nuevo como una herramienta para utilizar. Bueno, viendo que todos